En perspectiva, con la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Me gustaría compartir con ustedes lo que yo en lo personal he pensado referente a la triste, lamentable tragedia de Charlie Kirk, activista que apoya a Trump. Esa es la información que nos llega en las noticias, ¿verdad? De los noticieros más tradicionales del mundo o Latinoamérica, no sé, solamente no sé, pero pues aquí en los distintos portales que yo sigo de noticias en las redes sociales de cada uno de los países, porque me gusta estar muy atento a diversas informaciones y todos titulan e identifican a Charlie Kirk como un activista político de ultraderecha que apoya fuertemente a Trump, ¿no? A las políticas de Trump. Ese es el título por el cual se ha conocido Charlie. Sin embargo, hay un antecedente más allá de lo tradicional que los medios y las noticias muchas veces comentan. Por ahí un periódico o un portal de información solamente subtituló, así como un subtítulo bien escondido, es evangélico, así lo dijo el presentador de noticias, y fue como algo muy diminuto. Sin embargo, según los antecedentes que ya hemos ya he compilado de diferentes portales también cristianos, adicional a los medios tradicionales, ellos identifican a Charlie como un activista también de fe, de los valores tradicionales de la familia, un presentador y defensor de estos conceptos de valores tradicionales que para algunos ya en este tiempo es subtitulado como una persona de ultraderecha, ¿no? Es decir, ¿será que identificarnos a las personas que defendemos los valores tradicionales con ultraderechistas en un sentido político? Y eso es lo que me hace reflexionar, porque no siempre ser un defensor de los valores tradicionales significa una postura política explícita. Y eso es lo que me hace un poco de ruido, porque a lo largo del tiempo en que la ideologización del concepto izquierdista del feminismo extremo nos identifica a nosotros como conservadores ultraderechistas por tener una postura tradicional, ortodoxa, histórica, pues ya somos catalogados en ese sentido. Y no siempre vamos a estar identificados con una posición política. Lo que vemos últimamente en los medios, redes sociales, es la polarización de estos conceptos políticos. El ser cristiano no es porque estamos bajo el alero, bajo la cobertura de una posición política. El cristiano propiamente tal, que defiende estos mismos valores que predicaba Charlie, él tomó una postura política, pero los que estamos bajo la cobertura de los valores tradicionales nos identificamos plenamente por las enseñanzas escritas de la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia para nosotros es la palabra de Dios revelada, que fue revelada por su Hijo en su encarnación, es decir, cuando vino a la tierra, y después su palabra revelada mediante el Espíritu Santo, que Él fue que inspiró a los escritores bíblicos para entregarnos a nosotros los principios del corazón de Dios. Y ante esto, nosotros no tenemos muchas veces una inclinación política. Quizá superficialmente el cristiano lo debiera tener una postura, si lo quiere o no. No es necesario de que un cristiano tenga que estar bajo el alero de una posición política si va a defender los valores tradicionales que la palabra de Dios misma enseña.
Pero también me hace reflexionar en lo siguiente, es en la tolerancia. Y aquí ya puedo equilibrar un poco mi opinión, es una opinión personal, digo, mi opinión referente a la tolerancia. Tanto el grupo que no quiere vivir conforme a los principios ortodoxos, como los cristianos que sí lo queremos vivir, no podemos imponer, maltratar, adjudicarnos algún tipo de actitud violenta con los que no piensan como nosotros. Es evidente que la responsabilidad que nosotros asumimos como cristianos es predicar el evangelio, o esto es tratar de influenciar el corazón de las personas para que se vuelvan a Dios. Esa es parte del trabajo de la fe cristiana. Pero el hecho de que haya personas que no crean en nuestra fe no debiera ser un motivo, una razón por la cual nosotros tengamos que hacer una separación de que ellos son malos y nosotros somos los buenos. La palabra de Dios nos enseña constantemente el principio del relacionamiento. Jesús mismo oró en su oración antes de morir diciendo, Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Ahora, en estas palabras podemos ver que existe un claro reconocimiento de que estamos en este mundo, vamos a convivir con el mundo, vamos a convivir constantemente con personas que no piensan como nosotros, no actúan como nosotros, no viven como nosotros. ¿Estamos de acuerdo con aquellas personas que viven muy distinto a nosotros? No estamos de acuerdo, porque la palabra de Dios nos rige a nosotros conforme a principios. Ahora, bajo este concepto nosotros podemos rechazar, odiar y no convivir con ellos cuando la situación lo amerita. Pues no, tenemos que seguir conviviendo, no debemos separarnos. Vamos a estar con gente que no piensa como nosotros en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con la misma familia, y ante eso no podemos tomar una actitud de hostilidad contra ellos. Y esto sucede incluso dentro de la misma iglesia cristiana, porque a veces en la iglesia cristiana también hay disparidad de dogmática, es decir, doctrinas que no son importantes o que nosotros consideramos no importantes, y a veces nos separamos porque una iglesia es diferente a nosotros y no nos queremos relacionar con esa iglesia porque tienen un dogma diferente, porque tienen una forma de expresarse de una manera distinta, y hacemos una separación. Si bien es cierto, existen doctrinas que son básicas, que son esenciales, eso debiera ser lo que nos une más que lo que nos divide. Entonces, en ese aspecto yo tengo esta opinión, como digo, muy personal. Y digo personal porque estoy defendiendo una postura en la que yo he reflexionado, y mi reflexión, como es antropos, es decir, como es humana, puede que no sea perfecta. Y como no es perfecta, yo debo asumir que hay canales y brechas de que venga otra persona y me haga reflexionar y perfeccionar mi pensamiento y mi opinión. Pero aún así, cuando yo tengo una opinión diferente con personas que no creen en mí, lo que yo hago principalmente es convivir con ellos porque es necesario. ¿Significa acaso ese convivio fusionarme en los pensamientos que no son los valores bíblicos y tradicionales? No, es simplemente saber encontrar una frontera donde exista el respeto. La Biblia dice procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, también dice antes, en cuanto dependa de ustedes, procuren la paz con todos. Eso es lo que dice la Biblia. En cuanto dependa de ustedes, procuren la paz con todos. Entonces, el evangelio debiera ser un evangelio de paz, tanto entre denominaciones cristianas, porque a veces las denominaciones cristianas somos los que damos
ejemplo o mal ejemplo de una separación continua, de intolerancia y poco respeto. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Y si nosotros vemos cómo la iglesia se separó porque unos bautizaban a adultos, otros bautizaban a niños, unos creen que la salvación no se pierde, otros creen que la salvación sí se pierde. Esas cosas y dogmáticas son muy importantes por lo demás, pero no son la esencia del Evangelio. El Evangelio tiene doctrinas y principios que son muy, pero muy explícitos en cuanto a la salvación. Por esas cosas no nos podemos pelear dentro de la iglesia, no podemos diferenciarnos, sino que tenemos que buscar lo que nos une, lo que la Biblia dice y enseña, para convivir con nuestros hermanos que piensan diferentes, que actúan diferentes, que tienen un dogma, no doctrina esencial, dogma diferente o algún tipo de liturgia diferente. A mí me tocó servir en diferentes iglesias de distintas denominaciones, pero yo doy gracias a Dios porque la enseñanza básica y esencial me permitió convivir adecuadamente con personas y hermanos de diferentes credos. Estuve sirviendo en iglesias arminianas, como también estuve sirviendo por periodos en iglesias que eran calvinistas, doctrinas diferentes, pero que en el fondo comparten una enseñanza, una teología, una interpretación bíblica esencial que no nos divide. Por eso es que a lo largo de este tiempo, al encontrar este tipo de comunes divisiones dentro de la iglesia, también me permite reflexionar de que la misma iglesia en ocasiones tiene, no digo toda, en ocasiones un porcentaje de ella tiene esta separación con las personas que no piensan igual a nosotros. Pablo, a partir del capítulo 12 de Romanos, en adelante nos enseña cómo debemos tener un relacionamiento con las autoridades, el relacionamiento con el hermano dentro de la iglesia, el hermano que piensa diferente, que tiene un dogma diferente a mí, con el hermano que convive conmigo y con el resto del mundo, ¿no? Y Pablo constantemente hace esta referencia tanto en Romanos como en también el libro, en los otros textos que él ha escrito, como Corintios, también hace una referencia de cómo debe ser el convivio y cómo debe ser el relacionamiento con las personas. Ahora, lo que sucede afuera en el mundo, que se han levantado ideologías completamente antagónicas a la fe e incluso que han mostrado hostilidad en contra de la iglesia cristiana, cómo pienso yo. Y esto es perfeccionable, no sé si existe esa palabra, pero es perfectible lo que estoy opinando, es mi opinión. ¿Que cómo debemos actuar? Pues no debemos responder con la misma hostilidad. Sabemos que en ciudades de Colombia, en Argentina, en el sur de Chile han quemado iglesias cristianas por su creencia ortodoxa. ¿Dónde vamos a llegar si hay una respuesta similar? ¿Cómo vamos a vivir como sociedad si respondemos a la hostilidad con hostilidad, al rechazo con rechazo? Y yo creo que a veces la iglesia cristiana ha predicado porcentualmente, un mínimo de ella ha predicado un poco el rechazo hacia el mundo. Sin embargo, nosotros estamos en este mundo y Jesús dijo: yo no pido que los saquen del mundo, sino que los libre del mal. Esto significa que vamos a relacionarnos con el mundo, simplemente que nosotros sepamos vivir con nuestra ortodoxia libre, feliz, con convicción, sin dejar de compartir con aquellos que piensan diferente, viven diferente a nosotros y que nos toca convivir con ellos. No significa para mí que tengamos que creer en los que ellos creen. De hecho, yo tengo amigos que en el transcurso del recorrido desde que salí de Chile, y en cada lugar he hecho amigos que son ateos, agnósticos, de otras religiones, y que todavía nos mandamos algún tipo de mensaje con respeto y tolerancia. Entonces, yo apelo a esto.
yo apelo a que aprendamos a interpretar las Escrituras, que leamos Romanos, que leamos Corintios, que leamos al Señor Jesús, su oración principalmente, y cómo Él se relacionó con una mujer siria, se relacionó con samaritanos, se relacionó con gentiles, se relacionó con un soldado romano que era antagónico al pueblo de Israel. En fin, podemos encontrar un sinfín de ejemplos donde el relacionamiento de Dios, el eterno Dios, el Dios que creó el logos filosófico, el logos griego, el universo, el Dios que es más allá del logos griego, sino que es el logos eterno, el que creó al logos del pensamiento griego. Entonces, ese Dios eterno, ese Dios inmesurable, ese Dios omnipotente, ese Dios inalcanzable se reveló. ¿Qué significa esto? Se reveló, significa que Él vino a coexistir, a relacionarse, invirtió tiempo de venir a relacionarse con aquellas personas que no creían en Él, no lo conocían, no conocían su doctrina, no conocían el corazón de Dios, y sin embargo Él se vino a revelar, pero lo hizo a través de un relacionamiento. Entonces Jesús jamás tuvo alguien, un enemigo, que lo pudiera acusar con veracidad acerca de su vida, de su persona, de su fe. Nunca la fe debe ser un motivo, creo yo, nunca la fe debe ser un motivo por el cual nos apunten con el dedo. Entonces yo digo esto, debemos aprender los creyentes a relacionarnos sin vender nuestros principios, sin desgastar ni eliminar parte de los principios que la Biblia nos enseña, y sin dejar de convivir cuando tengamos que hacerlo con aquel que piensa diferente a mí, con aquel que es distinto a mí y con aquel que es completamente distinto, antagónico a como Dios nos ha ido formando en nuestra santificación. Esa es una opinión y digo, es perfectible, es decir, puede ser mejor o puede corregirse en muchas áreas que yo estoy opinando. Pero es lo que yo he podido sacar en conclusión, no por un pensamiento solamente de un acontecimiento explícito como lo que sucedió con el triste y lamentable asesinato de Charlie Kirk, sino de lo que he visto a lo largo de los años. Yo nací en el Evangelio, nací dentro del mundo cristiano y nací dentro de este parámetro interesante que se llama vida cristiana, en el cual yo puedo resumir muchas cosas y he aprendido a lo largo de los años lo que la palabra del Señor nos enseña. Puedo decir una cosa antes de concluir. Yo soy muy ortodoxo. Yo quiero aprender más de la Biblia. Yo quiero guiarme por ella porque mis propias decisiones y todas las cosas que yo decidí usando mi propia mente no resultaron bien. No fueron buenas, aún viviendo dentro de la vida cristiana. Entonces, lo único que me da garantías de una vida plena, una vida de éxito, y el éxito no desde la perspectiva antropos, sino el éxito desde la perspectiva teos, es decir, de Dios. Eso es lo que a mí me hace cada día querer aprender más de Dios. Y aún así, pase la vida, aunque haya pasado toda la vida estudiando la palabra de Dios, no voy a alcanzar la dimensión de su conocimiento, pero me ayuda, porque la mejor manera de conocerme a mí mismo es conociéndolo a Él, porque Él me diseñó, Él escribió mi ADN, mi genética, mi forma de ser, todo lo escribió Él. Entonces tengo que volver a la fuente para poder ser formado correctamente y vivir una vida plena, esa vida plena que me ayuda a observar los conflictos en vida plena, las tristezas con vida plena, la escasez con vida plena, la abundancia en vida plena y todas las cosas buenas en vida plena. ¿De qué manera? Pues conociéndolo a Él. Mientras tanto, lo que lamento mucho de esta muerte, que conmueve mucho mi corazón, me trae mucha reflexión, es la intolerancia.
No puede ser que por causa de un pensamiento diferente a mí, alguien tenga que ser hostil de tal manera que llegue a eliminar, si estas fueron las causas, a eliminar a otra persona porque piensa diferente. Los dejo solamente con la palabra de Pablo cuando dice: en cuanto dependa de ustedes, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.